nuestro rápido resumen semanal. El fin de pasado, Motorland. Un fin de semana de carreras en el circuito alcañizano. Carreras puntuables para el aragonés de velocidad y el nacional CER. En el aragonés, Ander Gamón, con su 307 Spider, se afianza en el liderato después de su victoria. Carlos Sanz, debido a su segundo puesto, asciende al tercero, detrás de Iván Pérez, y Jesús Laoz se coloca quinto, detrás de Guillermo Aso, quien no compitió en estas mangas para disputar las pruebas del Campeonato de España CER, con su Mercedes AMG GT4, y conseguir sus primeros puntos después de una avería en la primera manga y haber hecho la pole en la segunda manga, que le llevó finalmente al podio, habiendo sido el piloto más rápido casi todo el finde. Además de Guillermo Aso, con el GT4, el zaragozano Javier Cicuéndez con su Clio consigue sus primeros puntos del campeonato gracias a sus dos magníficas carreras en clase 3 y se coloca también quinto en el de resistencia Clio. Las clasificaciones de las carreras y del campeonato las tenéis en su pestaña correspondiente. 28 inscritos para este finde en el 12º Autocross de Splus, Huesca. A priori, Javier Pajares y Aitor Salinas asaltarán el liderato del campeonato en clase 1, que ocupa César Grano, quien tal vez no participe el sábado. En División 2, Sergio Ayueva y Gonzalo Santafe dirimirán ese puntito de diferencia que les separa. En la 3 será José Ignacio Casino, quien lo intentará con David Herrero. En escuderías sería el Automóvil Club Mirandés quien se llevaría el gato al agua si compitiera en el aragonés, porque presenta 11 de los 28 inscritos provisionalmente. Los horarios y los inscritos los tenéis en su pestaña de carreras 2023. También este finde, esa modalidad olvidada en Aragón, karting en Motorland, Campeonato de España, donde nuestro Iker Carceller, en categoría KZ, junto con Alejandro Merino y Adrián Alcubierre, en categoría senior, serán los tres únicos aragoneses entre 227 participantes. Por cierto, 12 pilotos femeninas entre 227, un 5%. Ninguna aragonesa. Habría que mirar más estos dos problemas y menos el ombligo de las federaciones. Horarios e inscritos en su pestaña de carreras 2023. Y en la subida a Arnedillo, Rioja, nuestro Alberto Ortuño estará con su 206. Por otro lado, deciros que la operadora de telefonía móvil aragonesa Enbou incumple su contrato de asistencia técnica de 7 días por semana. Llevamos en internet desde el sábado y siguen sin venir. En fin, nos vemos en las gradas de Motorland o en Splus, Huesca. Un abrazo.